Imagina esta escena. Madrugada. Una ciudad medieval apenas despierta. En algún lugar del mercado, los comerciantes extienden su mercancía. Huele a pan recién horneado. Los niños corren por las calles adoquinadas. Un día ordinario. Una vida ordinaria. Ahora imagina que ese mismo día, sin previo aviso, sin ninguna explicación, las puertas de la ciudad se cierran de golpe. Un pesado cerrojo cae en su lugar con un sonido hueco de hierro, y ya está. La ciudad queda aislada del mundo. Afuera, libertad, caminos, otras ciudades, vida. Adentro, incertidumbre, miedo y miles de personas que todavía no comprenden lo que ha ocurrido. Y frente a esas puertas hay un hombre, solo, con una llave en la mano. No es un rey, no es un general, no es un sacerdote. Un funcionario ordinario designado para este cargo apenas unos días atrás, y ahora él es la última frontera entre lo que sucede adentro y el resto del mundo. Él será quien decida quién permanece detrás de esas puertas. A él le gritarán, llorarán, amenazarán y suplicarán cientos de personas, y él deberá dar siempre la misma respuesta: no. Bienvenidos al canal. Hoy no habrá relatos sobre grandes comandantes ni victorias brillantes. Hoy, la historia de un hombre que no aparece en ningún libro de texto escolar. Un hombre sin monumento y sin retrato oficial. Un hombre al que temían más que al verdugo de la ciudad y al que odiaban las mismas personas que él estaba salvando. Su título sonaba modesto, casi burocrático: vigilante de cuarentena. Pero detrás de ese nombre se escondía uno de los trabajos psicológicamente más pesados de toda la historia de la humanidad. Si crees que sabes lo que es mantener las puertas cerradas día tras día, mientras personas vivas lloran y piden ayuda al otro lado, mira este video hasta el final, porque la realidad de esta profesión era mucho más compleja, más aterradora y más humana de lo que cualquiera podría imaginar. Hoy entraremos en esta historia desde adentro, y salir de ella siendo los mismos no será posible. Aquí hay un dato que muy poca gente conoce. Cuando las autoridades medievales de una ciudad buscaban a un hombre para el cargo de vigilante de cuarentena, la primera pregunta que le hacían al candidato no era ¿tiene experiencia? Ni ¿conoce las leyes? La primera pregunta era otra: ¿tiene familia? Y si el candidato respondía sí, tengo esposa e hijos, se le agradecía amablemente y se le despedía, porque un hombre con familia tarde o temprano cederá, y el vigilante no podía ceder ni una sola vez. El cargo de vigilante de cuarentena, en su forma oficial y documentada, surgió en el siglo XIV en las ciudades del norte de Italia: Venecia, Génova, Ragusa. Estas ciudades portuarias fueron las primeras en enfrentar la necesidad de un aislamiento total durante las grandes epidemias. Los barcos mercantes llegaban desde todos los rincones del mundo, trayendo consigo una amenaza invisible junto con sus mercancías. Y los consejos municipales comprendieron rápidamente que la única forma de proteger a la población era una cuarentena estricta, una paralización total, sin ningún movimiento, y un hombre que se encargara físicamente de hacer cumplir esa paralización. Al vigilante se le pagaba muy por encima del salario promedio de la ciudad. Los archivos venecianos conservan registros que muestran que el sueldo del vigilante durante una cuarentena activa superaba al de un guardia municipal en 3 o 4 veces. Se le proporcionaba alojamiento separado, provisiones y a veces una escolta personal de 2 o 3 personas. Parecía un puesto envidiable, pero todos los que lo aceptaban entendían una condición tácita pero absoluta. Al tomar el puesto, el vigilante mismo se convertía en parte de la cuarentena. No podía abandonar la zona. No podía ausentarse. No podía entregar las llaves e irse a casa a descansar. Estaba tan atado a esas puertas como todos aquellos a quienes mantenía dentro. La selección era rigurosa no solo en cuanto al estado civil. Las autoridades de la ciudad examinaban el carácter del hombre. Si cumplía su palabra, si podía ser persuadido, si era capaz de mantener la calma bajo presión. Era, en esencia,
una selección psicológica, mucho antes de que la psicología existiera como ciencia, y quienes la superaban recibían el cargo, el dinero y una carga que llevarían consigo hasta el final de sus vidas. En los archivos municipales de Venecia, los investigadores descubrieron breves notas personales de uno de los vigilantes del siglo XVI. Se llamaba Andrea Contarini y llevaba un breve diario de su servicio. La mayoría de las entradas son secas y formales. ¿Cuántas personas se acercaron a las puertas? ¿Qué incidentes ocurrieron? ¿Qué informó al Consejo Municipal? Pero al principio, en la entrada del primer día, escribió una frase que no encaja con ese tono formal. Escribió simplemente: «Hoy cerré las puertas. Mi vida anterior quedó afuera. No sé si volveré a encontrarla». El primer día en el puesto siempre comenzaba con un procedimiento formal. Se leía en voz alta el decreto oficial del Consejo Municipal. Las puertas se cerraban. El cerrojo se deslizaba a su lugar. Se apostaban guardias en ambos lados. Desde el punto de vista administrativo, todo en orden, todo según el reglamento. El vigilante recibía las llaves, una lista de sus facultades y las instrucciones sobre quién tenía derecho a abandonar la zona de cuarentena y quién no. Las instrucciones eran, por lo general, breves. Nadie tiene derecho, no hay excepciones. Las personas dentro de la ciudad no comprendían plenamente lo que ocurría en esas primeras horas. Algunos pensaban que sería un día o dos. Otros creían que era otra medida municipal que pronto sería levantada. Otros directamente no prestaban mayor atención. La vida continuaba. Los mercados funcionaban. Las tabernas estaban abiertas. Los niños jugaban en las calles. La tensión aumentaba gradualmente. Las personas comenzaban a acercarse a las puertas ya al mediodía del primer día. Al principio, con preguntas. ¿Cuándo las abrirán? ¿Será por mucho tiempo? ¿Se puede pasar una carta a los familiares de afuera? El vigilante respondía con calma y brevedad, según el reglamento, sin palabras innecesarias. Pero al atardecer el tono cambiaba. Las preguntas se convertían en ruegos, los ruegos en exigencias. Un comerciante decía que tenía mercancía afuera y que perdería toda su fortuna. Una mujer con un niño en brazos explicaba que su marido esperaba detrás de las puertas y no sabía dónde estaba ella. Un anciano simplemente se quedaba parado mirando al vigilante en silencio, con ojos en los que estaba todo. El miedo, el cansancio, la desesperación callada. Fue en esas primeras 24 horas cuando quedaba claro si el hombre podría aguantar este trabajo o no. Los que no podían, se iban ya al segundo día, con cualquier pretexto. Nadie los juzgaba, simplemente los reemplazaban. Los que se quedaban, cambiaban por dentro de manera irreversible, porque escuchar una sola vez a una persona viva llorando detrás de unas puertas de madera y pidiendo ayuda, mientras tú estás ahí de pie en silencio, eso cambia a una persona para siempre. Y Andrea Contarini ya lo sabía al final de su primer día. Aquí hay un detalle sobre el que los historiadores rara vez hablan. Cuando las puertas se cerraban y la cuarentena entraba en vigencia, el principal problema del vigilante no era la amenaza desde afuera. El principal problema estaba adentro. Porque varios miles de personas encerradas en un espacio limitado, sin saber cuánto duraría y sin ninguna garantía, no son simplemente personas asustadas, son un barril de pólvora, y el vigilante estaba parado exactamente encima de él. En los primeros días de cuarentena la ciudad todavía mantenía su ritmo habitual. Las tiendas funcionaban, los vecinos conversaban, los sacerdotes celebraban misas. Pero alrededor del tercer o cuarto día comenzaban los primeros problemas serios. Los precios de los alimentos subían rápidamente. Los comerciantes dentro de la ciudad comprendían pronto que ya no había competencia desde afuera, y los precios se duplicaban, triplicaban, a veces cuadruplicaban. Los habitantes más pobres se quedaban sin comida en menos de una semana, y venían al vigilante.
Formalmente, el abastecimiento de la ciudad en cuarentena era responsabilidad del Consejo Municipal. Los alimentos se pasaban por escotillas especiales o se lanzaban por encima de las murallas. Pero en la práctica, la cadena de suministro fallaba constantemente. El vigilante quedaba atrapado entre dos fuegos. La gente hambrienta de adentro exigiendo comida y el Consejo Municipal de afuera retrasando las entregas por temor a acercarse a la zona de cuarentena. Y el vigilante escribía informes, exigía, insistía. A veces funcionaba, a veces no. Un problema especialmente grave era el de los intentos de soborno. Los ciudadanos ricos comprendían rápidamente que la llave de las puertas estaba en manos de una sola persona, y a esa persona comenzaban a acercársele con propuestas. Un comerciante le ofreció al vigilante una suma equivalente a su salario anual completo, solo para que lo dejara salir una noche con el pretexto de un asunto comercial urgente. Otro prometió transferirle la propiedad de una casa en la mejor calle de la ciudad. Un tercero actuaba a través de intermediarios, sirvientes, guardias, sacerdotes. El vigilante estaba obligado a rechazar a todos. Y no solo rechazar, estaba obligado a informar al Consejo Municipal sobre cada intento de soborno. Porque el sistema de cuarentena se sostenía únicamente gracias a la inflexibilidad absoluta de un solo hombre. Una excepción y toda la estructura se derrumbaba. Todos lo entendían. Y precisamente por eso la presión sobre el vigilante no cesaba ni un solo día. Mientras tanto, se desarrollaba una vida social invisible dentro de la ciudad cerrada. Se formaban grupos informales. Los barrios ricos se mantenían separados de los pobres. Las comunidades eclesiásticas se agrupaban en torno a sus sacerdotes. Los comerciantes creaban consejos espontáneos. El vigilante observaba todo esto y comprendía que su tarea no era solo mantener las puertas cerradas. Su tarea era evitar que la ciudad se destruyera a sí misma desde adentro antes de que se levantara la cuarentena. Entre todas las pruebas que le correspondían al vigilante, había una de la que incluso los más experimentados hablaban solo en susurros. No las amenazas, no los intentos de fuga, no la presión del Consejo Municipal. Lo más difícil era otra cosa. A las puertas llegaban personas con historias contra las que ningún reglamento era eficaz. Imagina esta escena. Madrugada. Se acerca una mujer a las puertas. No muy joven, bien vestida, claramente de una familia acomodada. De la mano lleva a un niño de unos 8 años. No grita, no exige. Habla en voz baja y con mucha calma, mirando al vigilante directamente a los ojos. Explica que su marido está afuera, que no sabe dónde están ella y el niño, que el niño tiene fiebre y necesita un médico que ya no está disponible en la ciudad. No pide que la dejen salir a ella definitivamente. Pide que dejen salir al niño, solo a él. Simplemente entregárselo al padre a través de las puertas. Y mira al vigilante y espera. Según el reglamento, rechazar, sin excepciones, sin casos particulares. El reglamento existía precisamente para eliminar cualquier posibilidad de decisión subjetiva. Pero el vigilante es una persona viva y está parado frente a una mujer con un niño enfermo y sabe que detrás de él hay miles de personas que observan. Y si abre las puertas ahora, en una hora habrá una fila de 100 personas, cada una con una historia igual de convincente que la de ella. Las crónicas de las ciudades italianas conservaron descripciones de varios casos similares. En uno de ellos, el vigilante de Génova se enfrentó a una situación en la que a las puertas llegó un sacerdote de la ciudad, no uno ordinario, sino uno de los altos jerarcas eclesiásticos. El sacerdote exigía ser liberado para administrar los últimos ritos a un moribundo que estaba afuera. Apeló a Dios, a la ley eclesiástica, a la conciencia del vigilante. Una gran multitud de ciudadanos se había reunido y observaba en silencio. El vigilante se negó. El sacerdote lo maldijo públicamente, frente a todos. La multitud guardó silencio, el vigilante también,
y las puertas permanecieron cerradas. Fue en momentos como ese cuando quedaba claro por qué para ese cargo se elegía a personas sin familia y sin fuertes vínculos sociales dentro de la ciudad. Una persona con afectos no habría podido resistir esa presión, no porque fuera mala o débil, sino porque era humana, y lo humano en ella inevitablemente habría tomado el control. El vigilante estaba obligado durante su servicio a convertirse en algo a la vez mayor y menor que un simple ser humano. Estaba obligado a convertirse en un sistema. Ahora, sobre lo que ocurría cuando el vigilante finalmente cedía, o cuando el sistema fallaba por otras razones. La historia conoce varios casos bien documentados de quiebres en la cuarentena, y cada uno de ellos es una lección sobre cuán frágil era toda la estructura sostenida por un solo hombre frente a las puertas. En 1347, en el puerto siciliano de Messina, las autoridades de la ciudad intentaron establecer una cuarentena para los barcos mercantes que llegaban. Se designaron vigilantes, se distribuyeron instrucciones, se cerraron las puertas. Pero el lobby comercial de la ciudad ejerció tal presión sobre el Consejo Municipal que la cuarentena fue levantada anticipadamente, apenas unos días después de su imposición. Los vigilantes cumplieron la orden y abrieron las puertas. En pocas semanas la ciudad perdió 1/3 de su población. En otro caso, registrado en las crónicas florentinas del siglo XIV, se describe un motín dentro de la zona de cuarentena. Los ciudadanos hambrientos de los barrios más pobres se lanzaron sobre las puertas no con peticiones, sino con armas. El vigilante contaba con una pequeña guardia, 6 hombres. La multitud era considerablemente mayor. Las puertas fueron forzadas. El vigilante sobrevivió de milagro. Lo escondieron varios ciudadanos del barrio acomodado que comprendían lo que significaría una ruptura de la cuarentena. Pero era demasiado tarde. Varios cientos de personas salieron y se dispersaron por los caminos. La cuarentena fue quebrada. Las autoridades de la ciudad sacaban conclusiones de esos eventos, reforzaban la guardia, ampliaban las facultades del vigilante. Algunas ciudades introdujeron un sistema de doble control, 2 vigilantes independientes que no sabían el uno del otro y cada uno informaba al consejo por separado. Esto se hacía no solo por seguridad, sino también como salvaguarda psicológica. Cada uno sabía que estaba siendo observado, y ese conocimiento ayudaba a resistir la tentación de hacer concesiones. Pero los casos más difíciles no eran aquellos en los que el sistema se rompía por presión externa. Los casos más difíciles eran cuando el vigilante se quebraba desde adentro, en silencio, gradualmente, sin ningún momento dramático. Simplemente un día abría las puertas un poco más de lo necesario, o hacía la vista gorda cuando alguien escalaba el muro de noche, o entregaba las llaves a su ayudante y se marchaba. Simplemente se marchaba, sin explicaciones. Y la ciudad quedaba sin su único guardián. Los consejos municipales hacían todo lo posible para evitar llegar a eso. Por eso visitaban al vigilante con regularidad, no solo para hacer inspecciones, sino simplemente para asegurarse de que todavía aguantaba. Aquí hay una pregunta que los historiadores rara vez formulan. ¿Qué le ocurría al vigilante después de que se levantaba la cuarentena? Cuando las puertas finalmente se abrían, cuando las personas salían a la libertad, abrazaban a sus familiares, lloraban de alegría. ¿Qué le pasaba al hombre que había estado todo ese tiempo frente a esas puertas diciendo no? La respuesta resulta ser inesperada y muy humana. Lo primero que registran las crónicas no es un triunfo ni gratitud, es silencio. Al vigilante no lo recibían como a un héroe. No se organizaban celebraciones en su honor. El consejo municipal pagaba el salario acordado. A veces agregaba un bono. Y con eso terminaba la parte oficial del asunto. Después el vigilante quedaba solo frente a la ciudad que acababa de salvar. Y esa ciudad lo miraba de una manera muy extraña. Los psicólogos que estudian los testimonios históricos de esa época señalan un patrón constante.
Las personas que habían sobrevivido la cuarentena sentían hacia el vigilante algo complejo y contradictorio. Por un lado, entendían racionalmente que había hecho lo necesario. Por otro lado, sus cuerpos y emociones recordaban otra cosa. Recordaban su rostro frente a las puertas cuando pedían y les era negado. Recordaban su voz pronunciando las frases reglamentarias en los momentos de mayor angustia. Y ese recuerdo emocional era más poderoso que la comprensión racional. En los registros genoveses del siglo XV se conserva el testimonio sobre un vigilante llamado Bartolomeo Spinola. Tras el levantamiento de la cuarentena regresó a su antiguo barrio y descubrió que los vecinos con quienes había vivido durante años lo evitaban. No con groserías ni insultos, simplemente desviaban la mirada al cruzarse, encontraban pretextos para alejarse, no lo invitaban a las comidas comunitarias. Un antiguo amigo se lo dijo directamente un día: «Sé que tenías razón, pero no puedo mirarte sin recordar esos días. Perdóname». Muchos vigilantes cambiaban de residencia después de su servicio. Se mudaban a otro barrio, otro distrito, a veces a otra ciudad. No porque los persiguieran o los rechazaran abiertamente, sino porque vivir entre personas en cuyos ojos uno ha quedado para siempre como el hombre frente a las puertas cerradas. Esa es una forma particular de soledad difícil de soportar por mucho tiempo. Pero también había otras historias. Los archivos venecianos contienen registros de varios vigilantes que, después de su servicio, se convirtieron en respetados consejeros municipales. Su experiencia, la capacidad de mantener una decisión bajo presión, la habilidad de resistir la manipulación, el manejo de situaciones de crisis, era muy valorada en la administración de la ciudad. Estas personas habían superado una prueba que muy pocos podían resistir, y quienes sabían reconocer eso, lo valoraban de verdad. El propio Andrea Contarini, cuyas notas se mencionaron al comienzo, vivió hasta una edad muy avanzada y pasó sus últimos años en un pequeño monasterio cerca de Venecia. En una de sus últimas entradas, escribió una frase que quizás mejor que ninguna otra expresa el estado interior de un hombre que había pasado por este tipo de servicio. Escribió: «No sé si fui un buen hombre, pero sé que fui necesario. A veces eso es suficiente». Y así llegamos a la última, y quizás la más importante, pregunta: ¿para qué conocer esta historia? ¿Para qué pensar en un hombre que vivió hace 600 años, que se paró frente a unas puertas medievales y realizó su trabajo invisible? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy, en el siglo XXI, en un mundo que se ha vuelto completamente diferente? La respuesta es simple, porque el vigilante de cuarentena no es simplemente una figura histórica, es un arquetipo, es la imagen de un hombre que asume una responsabilidad que nadie más quiere asumir, que establece un límite donde sin él todo se derrumbaría, que escucha: «Eres cruel, no tienes corazón, no entiendes», y sigue firme en su lugar, no porque no le importe, sino porque comprende el precio de su propia debilidad mejor que quienes lo critican. Cada persona, al menos una vez en la vida, se encuentra en el papel del vigilante. Un padre que le dice un no firme a su hijo sabiendo que llorará y se enojará. Un líder que toma una decisión impopular en pos de un resultado a largo plazo. Un amigo que se niega a apoyar a alguien en algo que está destruyendo su vida. Todos ellos son vigilantes. Todos están frente a sus puertas y todos escuchan lo mismo. Ábrelas, por favor, solo para mí, solo esta vez. La historia del vigilante de cuarentena enseña una sola cosa: el límite que tú sostienes muchas veces salva a quienes en ese momento te odian por sostenerlo. Y esa es quizás una de las verdades más difíciles sobre la responsabilidad humana. Cargarla en silencio, sin aplausos, sin gratitud, y saber que estás haciendo lo correcto. Las ciudades medievales sobrevivieron no solo porque alguien comprendió la naturaleza de la amenaza o encontró la respuesta correcta. Sobrevivieron porque hubo alguien que aceptó pararse frente a las puertas, que tomó la llave,
que se quedó. La historia no recordó la mayoría de sus nombres, pero ellos son los verdaderos guardianes de las ciudades, invisibles, desconocidos, irreemplazables. Si esta historia te tocó, significa que eres de esas personas para quienes no basta con una imagen bonita, que necesitan profundidad verdadera. Este canal existe exactamente para esas personas. Aquí no hay temas aleatorios, ni relatos superficiales. Cada video es una inmersión en el destino de una persona real del pasado, una persona de la que los libros de texto guardan silencio, pero cuya historia habla más fuerte que cualquier libro de texto. Suscríbete ahora mismo, no lo dejes para después, porque la próxima historia ya está lista, y es sobre un hombre a quien los reyes temían, a quien los generales envidiaban y a quien la historia borró intencionalmente. ¿Quién es? Solo lo sabrás si estás aquí. Toca la campana para no perderte nada. Y recuerda, la historia no es lo que ocurrió, es quienes podríamos haber sido